Hoy vamos a hablar de un tema o de un profeta que no se habla mucho, por lo menos hasta donde yo he escuchado no se habla mucho de él. Y los voy a poner en contexto. Este profeta estuvo en el siglo VIII antes de Cristo. Fue el primero de los 12 profetas menores. Eso significa que ya lo identificaron. En idioma hebreo, este nombre de este profeta significa la salvación es Yahvé. A veces se le decía el profeta de la fatalidad o de la condenación. Oye, oye, oye. Pero debajo de su mensaje apocalíptico había una promesa de salvación. Y este profeta fue Oseas. Bueno, Oseas fue el profeta del reino del norte. Como todos sabemos, el pueblo de Dios se dividió después de la muerte de Salomón. Muy bien. Entonces, se convirtió en el pueblo del norte y el pueblo del sur. El pueblo del norte se llamaba Israel y el del sur se llamaba Judá. Correcto. En este caso, se utiliza una metáfora para mostrar cómo el amor de Dios llega en todo momento. Sin embargo, Dios utiliza medios para que a los que va ese amor sean dignos del mismo. Después de Oseas, este tema, digamos, el simbolismo entre el amor de Dios por su pueblo como el de una relación marital. Oseas, después de Cantar de los Cantares, fue quien utilizó este tema. Y después de él lo hizo Jeremías, Ezequiel y el gran Isaías. El ministerio de Oseas duró 40 años. Y él fue contemporáneo de Amós, Isaías y Miqueas. Como dije, él estuvo en el reino del norte. Tanto el reino del norte como el reino del sur tuvieron reyes buenos y reyes malos. A él le tocó con Joroboam II en el reino del norte. Pero en el reino del sur, contemporáneos también, estuvieron el rey Usías, Jotán y Acaz. Pues bien, el rey Joroboam II fue un rey malo. Al igual que Acaz, del reino del sur. Usías y Jotán fueron buenos. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos buenos o malos? ¿Acaso el pueblo no pagaba impuestos? ¿Acaso tenían las calles pavimentadas? ¿Acaso tenían todo suplido? Pues no. Cuando nos referimos a buenos o malos es que estaban con el Señor o estaban alejados del Señor. ¿Ok? También al reino del norte se le llama Efraín o Jacob y duró 200 años el reino del norte antes que los invadieran, 200 años después de la separación. Bueno, resulta que cuando el Señor habló a Oseas por primera vez, o habló a Israel por Oseas más bien, por intermedio de Oseas, por primera vez, le dijo una cosa. Le dijo que se casase, pero que se casase con una mujer especial, que se casase con una prostituta y que debía tener hijos de prostitución. Ok. Esto ilustra cómo Israel se volvió en contra de su Señor después de haber visto tantos milagros durante toda su existencia.
Entonces está en la primera de Oseas, la cual no está en las diapositivas, que dice: así que Oseas se casó con Gomer, hija de Doblais. Aquella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle al niño por nombre Jezreel. Y esto significa: pondré fin a la independencia de Israel. Resulta que Israel ya se creía una nación absolutamente soberana y ellos se fincaban en su poder militar y en alianzas que hacían con otros pueblos. Estrategias. Esto, además de la idolatría, hizo entrar en furor al Señor. Cuando Dios le dijo a Oseas que tuviese un hijo y se casase con esta prostituta, él lo que quería era mostrarle a su pueblo que el pueblo debía tener un conocimiento real de Dios. Exactamente lo mismo que Dios nos dice hoy día. Esto no son acontecimientos antiguos o de un libro caduco, como algunos piensan. Esto es algo real que pasa hoy. Y en las iglesias de sana doctrina, Dios nos dice por medio de los líderes y los pastores que Él desea tener una relación directa, cara a cara, con su iglesia, con todos y cada uno de los miembros de esta iglesia, en este caso. Pero Israel no escuchaba estas palabras. Entonces, Dios mandó a Oseas, pues, para que los expusiera. Sin embargo, él siempre exponía la hipocresía de la adoración de Israel. No solamente porque no cumplían los 10 mandamientos, sino que también había una grave injusticia en su pueblo. Cosas que pasan hoy y que por desgracia también pasan hoy en la iglesia del Señor. Luego de hacer estas injusticias y de pasar lo que pasaba, de no cumplir con los 10 mandamientos, iban al templo del Señor y ofrecían sacrificios a Él, los pocos que iban. Y hacían creer a los demás que todo estaba bien, tanto en el pueblo y más que en el pueblo, en la relación Dios-Israel. No tan solo adoraban otros dioses, como ya lo expuse. ¿Por qué? Porque recordemos que Israel se empezó a unir con otros pueblos, precisamente para parecerse a ellos. Como muchos de nosotros nos unimos con personas que tal vez no sean cristianas, pero lo hacemos porque estamos en el mundo y estamos rodeados de ellos. Y a veces nos queremos parecer a ellos. También Oseas le decía al pueblo de Israel que estaba mal, que confiara en sus alianzas con otros pueblos, como Asiria y como Egipto, sin confiar en que Dios, como siempre lo había hecho, lo seguiría protegiendo. Igual que nosotros, hemos visto los milagros de Dios, sabemos que Dios nos protege, sabemos que Dios está con nosotros, pero a veces hacemos lo incorrecto.
¿Y Dios qué le dijo a Israel? Como nos dice a nosotros, que todo es un trabajo perdido, porque dentro de poco Asiria los traicionará y vendrá y azotará su tierra. Luego Gomer, la esposa de Oseas, dio a luz a una niña. Y le colocaron este lindo nombre, Indigna Compasión. Con esto quería demostrar el Señor que Él ya no tendría más compasión por Israel. Ay, ay, ay. Que se iba a alejar de ellos. Y que iba a tener compasión y gran amor por Judá. Pues bien, pero lo iba a hacer no con caballería, no con arcos y flechas o con un ejército, sino lo iba a hacer por medio de él mismo. Cuando Gomer destetó a esta niña indigna compasión, tuvo otra hija, que se llamó pueblo ajeno, porque Dios le dio ese mandato a Oseas. Y esto es porque ustedes ya no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Palabras fuertes dichas por Dios a los consentidos de él mismo. ¿Y por qué? Porque el pueblo hacía, perdónenme la expresión, lo que querían. Con esto estoy abriendo el preámbulo para mostrar qué desierto tan duro tuvo Oseas, ¿no creen? Imagínense cuando Oseas como profeta andaba por la calle del pueblo de Jerusalén, de Israel, y todo el mundo lo veía en el mercado, en el templo, en escuelas, en la calle. Decían, mire quién va allá, Oseas, el esposo de Gomer, de una prostituta. Y mire, 1, 2, 3 niños. La Biblia no certifica si estos hijos eran de él o no. No lo sabemos. Entonces ustedes se pueden imaginar qué duro fue para él presenciar esto en su vida. Los desiertos no son siempre un ataque del enemigo, sino que simplemente estamos siendo formados y liberados de las cadenas espirituales que nos tienen atados. Por eso, si alguno de los que estamos acá pasamos en este momento por un desierto, tengamos eso en cuenta. Dios nos está rompiendo cadenas pasadas y nos está formando. Nos está formando. Cuando nosotros pasamos desiertos económicos, maritales, con nuestros hijos, desiertos en la salud, en el trabajo, con vecinos y hasta, en mi caso, desiertos legales. A veces, en cambio de hacer lo que se debe hacer en los desiertos, que es glorificar al Señor, porque siempre nosotros lo que hacemos es atacar el desierto. Pero difícil que debe ser o que es atacar un desierto. Para nosotros poder pasar el desierto y salir del mismo, debemos tener el gozo del Señor, imprescindible. Tenemos que alabar y adorar. Tenemos que tener acción de gracias con el Señor, porque aunque estemos en ese desierto, antes del desierto no lo teníamos. Y Dios nos acompañó
y nos llevó hasta ese momento. Momento o desierto que estamos viviendo, como ahí sí aparece el título de esta prédica, que es a las buenas o a las malas. Decidí hacer o dejarlo así porque ya sabía que si ponía con Dios o sin Dios es algo, no sé, como muy usual. Pero cuando lo hacemos con Dios, atravesamos un desierto con Dios, es a las buenas. O cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y sin Dios, ya sabemos cómo nos va. Pero hoy no voy a hablar del desierto de Oseas, aunque pareciera. Hoy voy a hablar del desierto de Gomer, porque para ella no fue tampoco fácil, creo yo, ser o tener la profesión que tenía. Vamos a ver en la primera diapositiva lo que dice. Oseas 2, 2, 3. Ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pecados. De lo contrario, la desnudaré por completo como estaba el día que nació. Dígale que dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido. Como dije al principio, la infidelidad de la mujer de Oseas es una alegoría que muestra la deslealtad del pueblo de Dios con su Señor. Resulta que nosotros, como también dije, andamos en nuestra propia conveniencia. Así seamos parte de la iglesia del Señor. Ejemplos, si tenemos un desierto que todos los hemos pasado y muchos pasarán en este instante, económico, siempre caemos en la tentación, porque como decía el pastor en alguna prédica alguna vez, el cuerpo pide, el diablo ofrece y el mundo lo da. Entramos en un desierto económico y tenemos la tentación de un dinero rápido. No falta la persona que me diga, ya, usted que está en este problema, no tiene con qué pagar el arriendo, venga, hagamos este negocito. Oiga, pero no, venga, hombre, usted necesita, yo también necesito. Veamos, está bien. Carambas, no tengo el dinero para los libros de mis hijos. Pero venga, voy a la empresa y fotocopio esto con él. Al fin y al cabo el jefe no se da cuenta. Uy, hombre, yo necesito algunas cosas. Ay, Dios mío. Bueno, Dios entenderá. O en el matrimonio, cuando pasamos nuestro desierto matrimonial. Que tanto el hombre como la mujer decidimos esto es terrible, esto es un caos, no me imagino que esto fuera así. Entonces nos encontramos o una amiguita o un amiguito, el cual nos va a sacar de la rutina. Es decir, caímos en esa tentación. Igual que el pueblo de Israel. O cuando estamos en un desierto de soledad, por el motivo que sea. Igual, buscamos a ese grupo de personas con las cuales sabemos que no es conveniente ir. Pero si la paso bien, si me divierten, si bailo, si me río, la paso bien, pero sabemos que nos hacen pecar.
Y porque estamos en el desierto de la soledad, creemos que podemos hacer eso. Recordemos que las pruebas en nuestros desiertos son para humillarnos, son para asentar, crecer y fortalecer la virtud de la humildad. Eso es lo importante en un desierto, la humildad. El desierto nos lleva a un proceso de humildad. En Oseas 2, 5 y 7 dijo, iré tras otros amantes. ¿Esto lo dijo quién? Gomer. Estaba casada, tuvo hijos y luego se fue con otros amantes. Y me venderé a cambio de comida y agua, y a cambio de ropa, lana y lino. Es decir, que en sus desiertos, ¿qué pasaba? Se dejaba tentar y cometía el pecado. También a cambio de aceite de oliva y bebidas. Esta razón por esta razón la cercaré con espinos, dice el Señor. Cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo, como en un desierto. Cuando uno se interna en un desierto, pierde el rumbo. Si uno desea regresar en ese espacio tan inmenso, donde no hay sitios o lugares donde uno se pueda guiar, cualquier sitio que coja le da la misma. Puede estar a 1 hora de llegar a un oasis, pero como no lo ve, no sabe, puede coger un rumbo diferente y perderse en el desierto. Por eso Dios le dijo o dice, le pondré un muro para que se pierda. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me valdría volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Con Él estamos salvos. Con Él estamos seguros. Es cierto, tenemos desiertos. Y en esos desiertos, allí tenemos pruebas. Pero hagamos lo que hizo Jesús. Demostremos que también somos hijos de Dios. Dios expone nuestros ídolos y nos hace ver que en ellos no podemos confiar. Como el dinero, lo sabemos, las influencias que tengo o los conocimientos que he adquirido, mi posición social, o a veces alguien que tenemos muy al lado de nosotros. Pueden ser nuestros ídolos, nuestros hijos, nuestra pareja, inclusive nuestra diversión, el deporte, nuestro trabajo en exceso, en fin, todo eso pueden ser nuestros ídolos. La posición de Gomer en el momento de tener un desierto fue regresar atrás, regresar con sus amantes. Y a veces, vuelvo y repito, el pueblo de Dios hace lo mismo. ¿Ella qué quería hacer? Suplir sus necesidades, alimentarse, vestirse, tener de pronto una casa. Pero haciendo un trabajo forzado, porque yo creo que ese trabajo debe ser muy difícil, muy complicado. Al igual que lo hacía, acordémonos, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto.
El pueblo de Israel trabajaba muy duro, lo sabemos, haciendo ladrillos y demás, para que el faraón le diera más bien lo que él necesitaba. El motivo por que Dios nos lleva a un desierto es porque no se puede marchar atrás, porque no hay un camino, no hay un sendero donde tú digas, no, yo me devuelvo y voy atrás. No, no lo hay, no existe. En el desierto nos desorientamos y no hay posibilidad de llegar al punto de partida. Allí es cuando realmente vemos lo pequeños que somos y que única y exclusivamente dependemos del Señor. No hay otra opción. No dependemos de nuestros conocimientos, de nuestros atributos, habilidad o fuerza. Lo único que tenemos que hacer es seguir avanzando y pedirle a Dios que nos ayude a salir de él. En Oseas 2:13 dice el Señor: la castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía arete y joyas y salía a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Vemos en este versículo que Gomer es una mujer natural. Sabemos que natural es una persona que no diferencia el pecado de la virtud. Y como en este momento también, tanto hombres como mujeres, se arreglaba, se ponía muy atractiva para buscar sus deleites, sus gustos, su esparcimiento, al igual que su sustento. Y por tradición, por el pueblo donde vivía, adoraba ídolos. En la iglesia de Dios hay personas que gastan la mayor tiempo en trabajar y está bien, es lo que hay que hacer. Pero la otra parte de ese tiempo se gasta en sus deleites, en sus descansos y demás. Inclusive, y para eso utilizan deportes, ven series, hacen viajes, se compran fincas, propiedades para ir a su descanso. Pero en todo esto se olvidan del Señor por completo. Porque si voy a ejercer un deporte en el cual me deleito, me compro el casco, las rodilleras, no sé, un ejemplo, la bicicleta o el balón de fútbol más caro, los guayos, tengo no sé cuántos uniformes, en fin. ¿Y Dios? O si compré la finca hermosa y lo que sea, ya la tengo como quería, como deseo, ya he dejado de ir durante meses y meses y meses a la congregación porque obviamente necesito estar allí en la bendición que Dios me dio. Y es cierto, claro que hay que cuidarlo, pero ¿y el Señor? Que Él fue el que nos dio eso. ¿Dónde queda Él? Sabemos todos que los desiertos son esos ambientes en los cuales hay temperaturas extremas, es muy hostil y no hay, es despoblado. Sabemos también que hay desiertos cálidos, tropicales, como también hay desiertos gélidos. El Ártico y el Antártico se consideran desiertos, pero gélidos. Y también hay un desierto de sal, donde en cambio de ser arena, es sal. Y hace el mismo efecto que la arena. Me explico.
quema las mucosas al respirar, ¿cierto? Las inflama, produce irritación y deshidratación. También quema. En los desiertos, ¿qué sensaciones tenemos? Por ejemplo, soledad, que es un terreno vasto, inmenso. Inseguridad. Pongamos en un desierto físico, más que en el espiritual, porque estoy hablando de los dos. Pero en el físico, en la inseguridad, podemos ver que en cualquier momento del desierto puede salir algún bicho, como se le llama, alacranes, ciempiés, algún animal, una serpiente, la cual nos pueda agredir. También encontramos debilidad y a veces rencor en los desiertos. ¿Rencor por qué? ¿Yo por qué estoy acá? ¿Por qué estoy pasando por estas? Yo no debería estar pasando por estas. Como dice el pastor, Dios mío, ¿qué pasa? Al pasar el tiempo en el desierto físico, nos concientizamos de lo que es el regalo de la vida. Lo frágiles que somos, tanto en el desierto físico como en el espiritual. Nuestro orgullo, soberbia, arrogancia y lo autosuficiente que somos, lo reconsideramos cuando estamos en un desierto. En un desierto aprendemos físico, en un desierto aprendemos a comer lo que caiga. Llevamos 3 días sin comer. Sé que no lo haríamos en nuestra cotidianidad aquí en la ciudad, pero allá, si toca, toca. Si hay que vivir, hay que vivir. No es como acá que somos quisquillosos o caprichosos para la comida, no, que tiene que ser, no sé, lo que sea, que los frijoles estén así, que la garrita esté así, que la ensalada debe ser así. Allá no, allá no. Allá aprendemos a ser humildes, que es lo que el Señor necesita de nosotros para hablarnos, la humildad. Y empezamos a dimensionar correctamente nuestras prioridades. En el desierto, cuando nos vemos totalmente solos y que ya tal vez nuestra vida se va a acabar, empezamos a rebobinar. Y allí empezamos a recordar a las personas que nos hicieron tanto daño. Pero vemos que ese desierto es mucho más grande y más inmenso que esas personas que nos hicieron el daño. Y casi sin querer empezamos a perdonar. Los desiertos nos confrontan, nos muestran nuestros errores, al igual que a los demás. Y vemos que los errores que los otros cometían no lo hacían porque fueran malas personas o nos quisieran hacer daño en algunas ocasiones. Nos demuestra que son tan humanos como lo somos nosotros. En el desierto, como dije, empezamos a perdonar. Empezamos a dejar ese equipaje extra que hemos cargado durante tanto tiempo y que no nos ha permitido avanzar. Le damos gracias al Señor por la vida que hemos tenido antes de llegar al desierto, que pudo haber sido fuerte, pero no tan fuerte como en el desierto. En ese momento empezamos a sentir debilidad física, mental y espiritual. Y ese es el momento ideal que utiliza el Señor para hablarnos. Porque ya nuestro carácter, nuestro orgullo no está. Ese escudo que ponemos para que Dios nos hable al Espíritu ya no está. Y Él nos puede hablar. El desierto es un medio para lograr un fin, el fin de Dios. Y el fin de Dios en este caso, ¿cuál es? La restauración.
de su pueblo. Y nosotros somos parte de su pueblo. Y este proceso, aunque es muy duro, dará un buen fruto. Es decir, con Dios hay un final feliz. Oseas 2:14. Ya les conté lo que pasó con Oseas y la señora. El desierto que pasó Oseas lo podemos imaginar, y el desierto que está pasando ella o que pasó ella también muy complicado. Sin embargo, Dios utiliza los desiertos para redimirnos, para confrontarnos en su inmensa misericordia. Oseas 2:14, pero luego volveré a conquistarla, dice el Señor. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Aquí en Oseas podemos ver 3 etapas. En el principio, Dios iba a tomar o tomó la decisión de apartarse de Israel. Luego estaba bravo, si se puede decir, con su pueblo, pero al final, como es Dios, tuvo misericordia. En Oseas 2:15 dice: le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puesta de esperanza. Allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la libré de la esclavitud de Egipto. Como dije, al desierto podemos ir a las buenas o a las malas. A las malas, como ya nos dimos cuenta, cuando hacemos las cosas a nuestro modo, como dejamos de practicar lo que Dios nos ha enseñado y creemos que porque estamos en el desierto podemos tomar la decisión que deseamos que nos convenga más. Y de pronto, en cambio de tener el oasis a 5 minutos, estamos dando la vuelta y metiéndonos más en el desierto, por no seguir las instrucciones. Pero también lo podemos hacer a las buenas, de la mano del Señor, como lo hizo Jesús. Él estuvo en la soledad en el desierto durante 40 días con sus noches. ¿Y estuvo allí para qué? Para escuchar la voz del Padre. En ese momento Jesús iba a iniciar su ministerio. Él quería estar con Dios, con el Padre. Se humilló para hacer la voluntad del Padre. Él no comió nada durante ese tiempo, eso ya lo sabemos. Y, como sabemos, el Espíritu Santo lo llevó allí para ser tentado. Sino que la gran diferencia entre Jesús y nosotros, que Él estuvo en el desierto, fue tentado y no pecó. Nosotros a veces estamos en nuestros desiertos. Somos tentados y pecamos. Pero nosotros tenemos la gran posibilidad de decir también que somos hijos de Dios cuando pasemos por esos desiertos que la vida proporciona. Porque dice el evangelista: en la vida tendréis aflicción. Nadie pasa por la vida sin sus desiertos. Pero la cuestión es no pecar en nuestros desiertos. El propósito del desierto es probar nuestro cuerpo, probar nuestra mente.
En el desierto Dios quiere revelar lo que hay en nuestro corazón. Engañoso es el corazón del hombre. Pero Dios, ¿por qué quiere revelar lo que hay en nuestro corazón? ¿Es que acaso Dios no sabe todo lo que somos y lo que hay? Pues claro que Dios lo sabe. A Él le va a sorprender que, uy, Giovanni, yo no sabía que tú hacías estas vainas. Ve, me sorprendiste. No tenía ni idea. No, para nada, para nada. Oye, yo no sabía que tú eras capaz de llegar tan lejos. Yo no sabía que tú tenías ese alcance. Dios lo hace no por Él, porque Él ya lo sabe. Él lo hace para mostrarnos a nosotros de qué somos capaces. He ahí la situación. Porque nosotros nos decimos, uy, no, yo sería incapaz de hacer esta situación o acometer aquello. Claro, mientras estemos en la zona donde todo lo podemos controlar. Pero y sí, de esas olas salimos y llegamos al desierto. Ahí es donde vamos a ver que sí somos capaces de eso y mucho más. Por eso debemos ir cogidos de la mano de Dios en esos desiertos, donde Él nos va a mostrar la salida. Y si no hay una salida cercana, porque Dios nos quiere enseñar algo, Él nos va a mantener y nos va a cuidar en ese desierto. A nosotros y los que están con nosotros. Nos llevará a un oasis. Y como hizo con el pueblo de Israel, en su momento nos mandará maná o nos mandará codornices. En el desierto Dios quiere enseñarnos una lección. Y si nosotros somos tan testarudos de no aprender esa lección, creemos que hemos salido del desierto, seguimos haciendo las cosas a nuestro acomodo y volvemos a entrar al mismo desierto, porque no hemos aprendido la enseñanza que Dios nos quiso dar. La cuestión es ir cogidos de la mano del Señor, aprender en ese desierto lo que teníamos que aprender. Si teníamos que llorar, lloramos. Si teníamos que arrodillarnos, nos arrodillamos. Pero después, siguiendo los pasos que Dios nos da, saldremos adelante. Y ese desierto quedará atrás. Nos quedará como recordatorio de lo que Dios, de dónde Dios nos sacó. ¿Que vendrá uno nuevo? Sí. Pero ya estaremos más fortalecidos porque hemos pasado por uno, dos o varios. El desierto nos prepara, como vimos en la diapositiva anterior, para una bendición. Pero tenemos que saber qué hacemos con la bendición. ¿O es que acaso nos vamos a meter con la bendición en otro desierto? Se supone que la bendición de Dios es eso, es una bendición. Y la bendición de Dios no trae aflicción. Es para gozo, para compartir, para disfrutar. Pero a veces nosotros, ese milagro que Dios nos hizo, lo convertimos en la puerta de otro desierto y trascendemos por él. Y decimos, pero ¿por qué pasó esto? Si yo estaba esperando esto, estaba esperando lo otro. Bueno, qué sé yo, este gran trabajo y ahora se me convirtió en una carga. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. También pecamos en el desierto culpando a los demás o murmurando contra ellos, quejándonos continuamente y hablando mal todo el tiempo. Es que esto no funciona, es que esto no sale, es que nunca vamos a poder salir de aquello o de lo otro. O a veces en los desiertos buscamos, como dije antes, escapes. Pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y resulta que nos estamos hundiendo más. Estamos adentrándonos más en ese desierto.
Como bien dije, para que salgamos del desierto vencedores, tiene que existir el gozo. Es difícil, yo lo entiendo. Pero si no confiamos en el Señor nuestro Dios, que todo lo puede, ¿en quién vamos a confiar? ¿En el gota a gota? Con alabanza y adoración, diciéndole al Señor, sé que estoy mal, sé que estoy pasando por esta, pero sé que tú estás conmigo. Y sé que tus milagros van a llegar, porque tú lo has dicho. Y me considero hijo tuyo y en este desierto no voy a pecar. Darle gracias al Señor por todo lo que nos dio antes de llegar a ese desierto. Porque yo sé que en el desierto no le damos gracias a Dios, pero aquí estamos aprendiendo que si estamos en este desierto, y si fue de la mano de Dios porque Dios nos trajo, es porque Dios quiere llevarnos a un siguiente nivel espiritual. Ya no vamos a seguir siendo los alumnos que éramos antes, no, ya vamos a llegar a ser maestros pasando el desierto. Y confesar y proclamar la palabra del Señor. No olvidar que cuanto más cerca estamos de la victoria, son más grandes los gigantes.